a desarrollar un ejercicio que en apariencia o de inicio, pues como que no le vamos a encontrar una relación con la herencia y el polimorfismo. Miren, dice ahí que vamos a desarrollar una aplicación para manejar una estructura de datos de tipo pila. Para eso me voy a apoyar en un documento que ahí luego les comparto. Bueno, entonces, el documento, bueno, no lo voy a leer, pero más o menos voy a comentar lo que trae. Dice ahí que nosotros ahorita hemos hecho ya varios ejercicios en donde encapsulamos los datos de un arreglo, los elementos de un arreglo. O sea, el de la matriz, casi cada ejercicio que hemos hecho, hacemos la versión, si manejamos un arreglo, la versión con el arreglo directamente manejado en el frame o una versión con el arreglo encapsulado. Y un ejemplo típico de un arreglo encapsulado, pues es el J-Table también. Es una matriz encapsulada. Y lo que han tenido en común todos estos ejercicios en donde encapsulamos un arreglo, pues bueno, porque han sido diferentes tipos de datos o diferentes escenarios, pero tienen algo en común, que en todos los casos, para poner un elemento en el arreglo, en el arreglo que está dentro del objeto, utilizamos un método set y le ponemos como parámetros el elemento que queremos ubicar y en qué lugar lo vamos a poner. Entonces, y cuando queremos obtener un elemento de ese arreglo, también tenemos un método get y el parámetro que le mandamos es la posición de donde vamos a obtener ese elemento. Es decir, que el que decide en qué posición se pone un elemento dentro del arreglo encapsulado o de qué posición se obtiene, eso lo decide la aplicación en base a sus necesidades. El JTable tiene un método que se llama setValueAdd para poner un valor y tienes tres parámetros, el valor, el renglón y la columna. O sea, el renglón y columna es la posición dentro de la matriz. Y para obtener un elemento, me regresa un object, ¿cuál object? El que está en el renglón columna que también tiene como parámetros. Es decir que siempre los elementos los están manipulando diciéndole tanto al método set como al método get la posición del elemento en cuestión. Bueno, entonces eso digamos que es una forma arbitraria de que las aplicaciones acceden a los elementos del arreglo, ya sea para poner un elemento o para obtener un elemento. Entonces ahora lo que vamos a ver es una estructura de datos que, bueno, no es un tema del curso ver la pila. Lo vamos a ver porque nos va a servir de base para ver otro concepto. Pero pues sirve de que nos adelantamos un poquito. Este concepto lo van a ver más ampliamente en estructura de datos, lo que es una estructura de tipo pila. Y esta estructura pues se utiliza mucho para resolver problemas en programación. Tal vez en la vida real no lo veamos tanto porque no parece muy justa la estructura, pero para programación sí sirve bastante. Bueno, entonces fíjense, para entender el funcionamiento de una pila, vamos a ver un ejemplo o un caso de un estacionamiento. Imagínense que nosotros tenemos una clase de estacionamiento que es capaz de almacenar X cantidad de vehículos. Y bueno, entonces, suponiendo que ya tuviéramos codificadas esas clases, ¿cómo crearíamos este estacionamiento? La clase estacionamiento, la referencia a galerías, y aquí le estamos diciendo que este estacionamiento va a tener lugar para 3 vehículos, para 3 automóviles. Por otro lado, creamos 3 objetos automóvil, y la idea es ubicar esos objetos dentro del estacionamiento. Entonces, aquí tenemos un caso en donde en un arreglo de automóviles está encapsulado en una clase que se llama estacionamiento. Bueno, y si vemos, están libres los 3 lugares, de tal manera que la aplicación va a decidir en qué posición va a ubicar cada uno de los automóviles. Va a ser un parámetro que le va a pasar a un método que se va a llamar setAutomóvil. Aquí se crean los 3 automóviles. Entonces, como lo hemos venido manejando es de esta manera. Al objeto que contiene el arreglo internamente, o sea, galería es un objeto de la clase estacionamiento que adentro tiene un arreglo de automóviles. Para poner un automóvil, digamos el Mini Cooper,
Le decimos en qué posición lo queremos. Llegamos y lo queremos poner en la posición 0. El bocho le decimos que lo queremos poner en la posición 2 y el Mustang lo vamos a poner en la posición 1. Es decir, que el método que pone el automóvil también trae la información de en qué lugar lo va a ubicar. Y entonces el estacionamiento quedaría así. El Mini Cooper en la 0, en la posición 0, el bocho en la 2 y el Mustang en la 1. Bueno, si queremos sacar un elemento de ahí, vamos a tener un método que se llame getAutomóvil. Pero a ese método le vamos a indicar de qué lugar vamos a sacar el automóvil. Aquí le estamos diciendo que lo saque del 1, suponiendo que lo saca y ya no existe ahí. Entonces, tanto al poner un automóvil en el estacionamiento como para sacarlo, le damos como parámetro la ubicación. Esa es libre, como quien dice, y la aplicación decide cómo la maneja. Bueno, vamos a suponer ahora que tenemos un estacionamiento, pero ahora con esta configuración. Esto que se ve abierto es porque son entradas, están libres, pueden entrar por aquí, por acá, en cualquier posición. Pero ahora tenemos este otro, en donde nada más hay una entrada, ¿sí? Una entrada que está aquí. Y también tiene lugar para 3 automóviles, pero la configuración del arreglo es diferente. Bueno, aquí sí se aprecia que esto está cerrado, ¿va? Y nada más tenemos puerta aquí. Bueno, es un arreglo encapsulado también, un arreglo de automóviles que tiene lugar para 3, igual que en el otro, pero el comportamiento va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si yo quiero meter un automóvil y no quiero desperdiciar lugares, ¿en qué posición lo tendría que poner? En la 0, ¿eh? O sea, cualquier automóvil que llegue, ya no le tengo que decir al estacionamiento en qué posición lo va a poner, sino que él va a controlar, dice, el que llegue aquí se va a poner en la posición, el primero que llegue se va a poner en la posición 0. Si llega otro automóvil, tampoco me va a decir la posición, sino que la misma clase lo va a decidir, el mismo estacionamiento. Si llega otro automóvil, se va a poner en la 1. Y si llega otro, se va a poner en la 2. ¿Qué es lo que sucede más o menos aquí? Dice, suponiendo que ahora ya no se llama la clase de estacionamiento, ahora se llama pensión, porque se va a comportar diferente, pero también le caben 3 automóviles. Entonces, si nos fijamos en el método que se encarga de poner un automóvil dentro del estacionamiento, hay una gran diferencia porque aquí no dice en dónde, nada más dice cuál. Obviamente tiene que decir cuál automóvil va a poner, pero no le dice en dónde. Acá le decía, vas a poner un automóvil, pero en esta posición. Acá no lo está haciendo porque el mismo estacionamiento va a controlar en dónde se va a poner el automóvil. Simplemente, y ya el método ya no se llama set, porque el set es como más impositivo. El poner no. El método poner, que es una traducción del inglés que se llama push, el método de una pila, nada más yo le digo qué va a poner, pero no en dónde. El lugar en donde lo va a poner lo va a decidir el estacionamiento. Entonces aquí pusimos el Mini Cooper, el Bocho y el Mustang y tienen que entrar estrictamente en ese orden. Primero entra el Mini Cooper y se pone en la posición 0. Luego entra el Bocho y se pone en la posición 1. Después entra el Mustang y se pone en la posición 2. En esta configuración yo le puedo decir que saque cualquiera de los 3 automóviles, pero le indico cuál posición es la que quiero que saque. En cambio, acá en este otro, no hay opción. Si yo le digo que saque un automóvil, ¿cuál tiene que sacar? El Mustang, ¿verdad? El rojo. O sea, también para obtener un elemento del arreglo, tampoco le tengo que decir qué posición. Solita sabe que el único que puede sacar es el último que llegó. Entonces, si yo le digo quitar, ahora el método en lugar de llamarse get, se llama quitar, que es la traducción del inglés que es pop, porque el comportamiento de una pila o la implementación de una pila es una clase que ya trae Java, se llama stack, la clase. Y ya trae todo esto que estoy explicando de cómo se comporta el segundo estacionamiento, es lo que hace la pila, nada más que pues, trae muchas más cosas. Bueno, entonces si le decimos que quite, no va a preguntar, oye, ¿cuál quieres que quite? No, el único que puede quitar es el Mustang. Y entonces quedaría la pila de esta manera, o el estacionamiento. Dice aquí, supongamos que queremos sacar el Mini Cooper para poner ahí el Mustang. No le puedo decir directamente, ¿sabes qué? Pone el Mustang en el 0, porque pues ahí en el 0 está ocupado. Entonces, ¿cómo le haríamos para
sacar al Mini Cooper y meter al Mustang en la misma posición. Pues tendríamos que decirle primero, quitar, sin decirle en qué posición. El único que puede quitar aquí es el bocho. Entonces, quitaría el bocho. Luego, otro quitar, porque ya nomás quedaría el Mini Cooper. Le digo quitar y quitaría el Mini Cooper y la pila se quedaría, o el estacionamiento se quedaría vacío. ¿Sí? Entonces, como ya está vacío, le digo ahora pon el Mustang y el Mustang lo pondría en la posición cero, en donde estaba el Mini Cooper. Y luego ya le digo al bocho que se vuelva a poner y quedaría en la misma posición. Entonces, para poder lograr poner el Mustang en donde está el Mini Cooper, tuvimos que quitar el bocho, y luego quitar el Mini Cooper, y luego meter o poner el Mustang, y luego volver a poner el bocho. Y ya nos quedaría de esta manera. Entonces vemos aquí claramente que el comportamiento de los elementos de este estacionamiento del segundo es diferente que el primero. En el primero hay libertad de decirle ponlo aquí o tráeme el que está en esta posición. Y aquí no. Aquí el último que llega es el primero que sale. Este comportamiento sirve para resolver muchos problemas en programación. Bueno, en matemáticas, sí. Y ese comportamiento recibe el nombre de estructura de datos tipo pila. Ustedes cuando ya lleven estructura de datos, pues van a ver ya una implementación mucha más completa de la que vamos a hacer aquí. Ahorita es nada más porque lo voy a tomar como referencia para ver otro concepto. Pero si necesitamos, para implementar, necesitamos entender cómo funciona. Bueno, esta estructura se le llama LIFO, por sus siglas en inglés. El último en entrar es el primero en salir. Aquí lo vemos claramente. Si yo le digo que saque yo nada más le digo, saca un elemento, no le puedo decir cuál. Si va a sacar el último que llegó, es el primero que va a salir. En el mundo real, pues no estamos muy acostumbrados a manejar este tipo de estructura, o sea, no se presenta tan comúnmente porque es hasta cierto punto, podemos decir que injusto, ¿no? O sea, como que el primero que llega es el primero que sale. Nosotros en la vida real estamos acostumbrados a manejar otra estructura de datos que se llama cola, en donde el primero que llega es el primero que sale. En las colas de, no sé, del banco, las tortillas, el cine, en donde sea, pues imagínense que el último que llega sea el primero que atiendan, pues todos van a protestar, ¿verdad? Normalmente ahí la estructura que se maneja es una cola, que acá también viene mencionada. Esa estructura se llama FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. Es a lo que estamos más acostumbrados. Pero el comportamiento de la pila, que es la que vamos a implementar, pues es el último que llega, es el primero que sale. Ahora, nada más vamos a entender cómo se comporta, porque la vamos a implementar en una clase, pero no la vamos a aplicar para resolver algún problema. Ahí eso ya se quedará para estructura de datos. Aquí nada más la implementamos y validamos que funcione correctamente. ¿Para qué nos puede servir? Eso ya lo van a ver en estructura de datos. Y créanme que sí sirve para muchas cosas. Aquí vienen algunos ejemplos de la vida real. Creo que los que quedan, estos, por ejemplo, el de los libros y el de los hot cakes, el de los platos, como no hay un mecanismo que verifique que realmente funcione como una pila, pues queda a discreción del usuario, ¿no? Esto es una pila de libros porque se supone, el último que se puso, ¿cuál fue? Pues el de arriba, ¿verdad? Y si yo quito uno, ¿cuál quitaría? Pues el de arriba. O sea, el último que llegó es el primero que sale. Aquí, como le digo, no hay un mecanismo que garantice que eso suceda, pues podemos romper el comportamiento y a lo mejor sacamos el de en medio, ¿verdad? Así como ¿cómo se llama el juego ese? A lo mejor sacamos uno de en medio porque es el que nos interesa y nos da flojera quitar los de arriba. Eso puede pasar en el libro, en los hotcakes, porque a lo mejor se nos antojó más que está más doradito, no sé, y acá en los platos. En cambio, por ejemplo, en esta torre y en este juego de niños y en este portaviandas, ahí sí hay un mecanismo que nos obliga a respetar que la pila trabaje correctamente. Aquí, a no ser que los volteemos, ¿verdad? Prácticamente deshacemos la pila. Pues aquí, si yo quiero sacar el verde, tengo que sacar primero y luego el naranja, y luego el amarillo, y luego ya sacar el verde. El último que llegó fue el rojo, y es el primero que va a salir.
Igual, lo mismo acá. Si el platillo, aquí se supone que son diferentes platillos o bueno, comida. Si a mí el que me interesa, lo que yo quiero probar es el que está aquí, pues no lo puedo sacar directamente. Aquí sí está validado. Aquí tengo que sacar primero el de arriba, el último que llegó, y luego el que sigue, y luego ya sacar este. ¿Sí? Bueno, ese es el comportamiento, esa es la estructura de datos que vamos a implementar. Y bueno, podemos resumir lo que va a ser esa clase estas características. Debe cumplir estos puntos nuestra clase pila. Vamos a encapsular un arreglo, o sea, el arreglo lo vamos a seguir encapsulando, pero el comportamiento va a ser diferente. Vamos a manejar un arreglo de datos de tipo doble, de numérico de tipo doble. Nuestra clase debe tener un método para poner un elemento, pero insisto, este método nada más me va a decir cuál elemento voy a poner, no en qué posición. La posición la va a decidir la misma pila. Luego, un método para sacar un elemento. También, no le tengo que decir cuál va a sacar. Él sabe que va a sacar el último que está ahí. El último que haya llegado, lo va a sacar. Y luego ya si quiere sacar otro, pues es el de los que quedan, es el último que llegó. Siempre de los que quedan va a sacar el último que llegó. Bueno, un método para saber si la pila está vacía. Aquí hay que cuidar, ¿no? Para el manejo de la pila, pues que yo, como en este caso, si yo quiero poner otro elemento aquí, esta es una pila de 4 elementos, de 4 cazuelas o como le quieran llamar, viandas, se llaman viandas, ¿sí? Bueno, si yo quisiera poner otra vianda aquí, ¿cabría? No, ¿verdad? Porque ya se llenó la pila. Entonces, si yo insisto en poner una, ya en programación, pues me va a lanzar una excepción, me va a decir, no, ya no cabe. Eso se llama desbordamiento de la pila. Se desbordó, como la pila de agua, ¿no? La dejamos ahí y se sigue saliendo el agua hasta que se desborda. Y también si yo saqué las 4 viandas y luego quiero sacar una quinta vianda, ¿podría? Si yo saco luego este y luego saqué las 4, pues la pila se quedó vacía. Ya no puedo sacar otra pila. Bueno, se oye muy obvio, ¿no? Pero a veces cuando estamos implementando, de repente queremos sacar un elemento en donde ya no existe, ya no tiene elementos la pila. Bueno, hay que cuidar eso. Por esa razón, vamos a requerir un método que me diga si la pila está vacía para ya no sacar elementos, o un elemento que me diga si la pila está llena, en donde ya no puedo meter elementos. Les comentaba que Java tiene su clase pila, se llama stack, pero es una pila dinámica. Es decir, que esa pila puede ir creciendo, no le establecemos un tamaño, puede seguir creciendo mientras la memoria lo permita, puede seguir creciendo. Eh, en cambio, pues sí tengo que cuidar de no quitar elementos si la pila está vacía. Un contador debe tener un contador interno que es el que va a controlar realmente. Ese contador es más que contador, es un apuntador. Es como un centinela que está dentro, va a estar dentro de la pila, como si fuera el encargado del estacionamiento. Él va a decir, llega un vehículo y él sabe dónde va a poner. Va a salir un vehículo, él sabe cuál es el que va a salir. ¿Sí? Ese lo vamos a llamar tope, ese elemento, ¿sí? Bueno, entonces es un entero, es un entero. La idea, ese tope siempre va a apuntar al último elemento de la pila, por eso se llama tope, porque al final, al último elemento de la pila es el valor que va a tener tope. Ahora, como el arreglo tiene una posición 0, que es una posición real, activa, cuando la pila está vacía, no podemos decir que el tope vale 0, porque el 0 es una posición válida del arreglo. Entonces, por eso bueno, digamos, en la implementación de la pila, como yo la veo, pues cuando el tope valga -1, quiere decir que la pila está vacía. Si vale -1 es que no hay ni siquiera el elemento 0. Y les digo que en mi percepción o en mi forma de ver la implementación de la pila, porque cuando lo ven en la estructura de datos, a lo mejor cambia un poco esto, pero al final de cuentas el comportamiento debe ser el mismo.
Bueno, entonces, si tope vale -1, significa que la pila está vacía. ¿Sí? Luego, el método poner que estamos indicando aquí se va a encargar de incrementar el tope. O sea, si metemos un elemento, es porque el tope va a aumentar en 1 y en esa posición va a ir el nuevo elemento. El tope es el que va a decidir en dónde vamos a poner el nuevo elemento, el que llegó, y también va a decidir cuál es el elemento que se va a salir con el método quitar. El método poner va a incrementar en 1 el tope. El método quitar va a decrementar en 1 el tope. Entonces, esa variable tope la va a controlar solamente los métodos quitar y poner. Por lo tanto, no debe tener un método setTope. Ya ven que un atributo, el método set, me permite cambiar el valor del atributo. Pero en este caso, el tope no debe tener un método set, porque si no pasaría, si tuviera un método set, pasaría lo que haríamos a lo mejor aquí o en la pila de tortillas, que como tiene un set, pues yo puedo cambiar, cuando le digo, ¿sabes qué? Quiero sacar uno, pero como puedo cambiar ese tope, pues yo le digo, no te pongas al final, ponte aquí en medio, porque quiero sacar el del medio. Entonces, si tuviera un método que me permitiera mover el tope, así arbitrariamente, pues entonces se echaría a perder el comportamiento de la pila. Ahora, ¿por qué es importante la estructura de datos pila? Les digo porque sirve para resolver muchos problemas en programación. Y en general en matemáticas. Ahorita no vamos a llegar a ese punto en es que me va a servir para esto, no. Ahorita nada más entender cómo funciona y poderlo implementar en una clase. Bueno, entonces, todo eso que les platiqué, pues viene más o menos aquí. Ya con más calma lo van a leer. Y entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de una pila que todavía no tenemos la clase, pero ya podemos imaginar que existe. Imaginemos que creamos una pila. Esta clase pila es la que vamos a empezar a codificar. Bueno, suponiendo que ya la tuviéramos y que tenemos un método poner y un método quitar, que también vamos a implementar. La pila, cuando se acaba de crear, está vacía. ¿Sí? Está vacía. Aquí se le indica cuántos elementos puede tener la pila. Son 5, porque es una pila estática. Una vez que nosotros le decimos la pila se va a crear para 5 elementos, ya no le podemos meter un sexto elemento. Les decía que en la pila de Java es dinámica, ni siquiera se le dice al constructor de qué tamaño va a ser, sino que puede ir creciendo conforme yo vaya agregando elementos, pero en la nuestra no, va a ser estática. Bueno, cuando se le indica este 5, esa es la capacidad de la pila, pero tenemos que verlo de manera lógica. Cuando nace la pila, cuando se crea, todavía no tiene ningún elemento. Aunque tenga espacio para 5, pero no tiene ningún elemento. Está vacía. ¿Sí? Bueno, dijimos que cuando tope vale -1 es que la pila está vacía. Y entonces empezamos a poner elementos. Aquí hay mandamos llamar 3 veces el método poner. La primera vez, el tope le incrementó, de -1 quedó en 0 y en esa posición puso el 10.55. Luego activamos otra vez el poner y el tope se incrementa a 1 y ahí se pone el 27.16. Otra vez mandamos ya, no le estamos diciendo en dónde lo va a poner. La pila va a decidir dónde lo va a poner y siempre lo va a poner al final. Bueno, aquí el tope se vuelve a incrementar y el 6 quedó en la posición 2. Entonces, tope siempre me va a decir en dónde está el último elemento de la pila. Aquí, aunque hay espacio para 5, la pila nada más tiene 3 elementos. Muy bien, entonces, vean cómo el valor de tope más 1 me va a decir cuántos elementos tiene la pila. Aquí, -1 más 1 es 0. La pila tiene 0 elementos. Insisto, eso es de manera lógica, aunque de manera física tiene espacio para 5. Bueno, si después de poner elementos nosotros le quitamos, entonces ahora tope se va a decrementar. Tope se va a mover con el poner, uno más, con el quitar, uno menos. Entonces, cuando le digamos quitar, va a quitar el que está en el tope, que es el 6. Quita el 6. Físicamente no lo quita, lógicamente sí, porque el tope, como lo decrementa, el tope ya no va a quedar en 2, va a quedar en 1. De tal manera que cuando yo le diga que quite, pues va a quitar el que está en el tope. Ya el tope quedó aquí en el 27. Quita el 27, el tope lo decrementa y el tope se quedó aquí. Cuando quitamos estos dos, el tope se quedó en el 0.
Siempre el tope me dice cuál es el último elemento y precisamente ese es el que se va a salir, el que se va a quitar. Bueno, después de haber quitado estos dos, me quedó nada más el 10.55 y después si decidimos poner 4 elementos más, la pila se va a llenar. ¿Sí? Claro que cuando pongo el 87.14, lo puso en el que sigue, en el 1. Y luego se incrementó tope a 1. Y luego ponemos el 3.99, se incrementa el tope a 2 y ahí lo puso. Pusimos el 4407, el tope se incrementa a 3 y ahí quedó. Ponemos el 9528, el tope se incrementa y queda en 4 y ahí se puso el 95.28. Si en este momento yo le digo que ponga otro elemento, no debe hacerlo porque ya no cabe. Se desbordaría la pila. Bueno, entonces cuando la pila está llena, ¿cuánto vale tope? Pues si aquí son 5 elementos del arreglo y tope, perdón, datos.len vale 5, pues cuando la pila está llena es cuando tope es igual al número de elementos del arreglo menos 1. Aquí datos.len vale 5 menos 1, 4. Entonces, aquí es como vamos a establecer en nuestros métodos que validen si la pila está vacía o si la pila está llena en base al valor de tope. Si tope vale menos 1, la pila está vacía. Si tope vale datos.len menos 1, la pila está llena. Entonces, eso es lo que debe verificar el método que va a poner un elemento. No puede poner un elemento si la pila está llena. No puede quitar un elemento si la pila está vacía. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, nuestra clase pila quedaría de esta manera, representada por este diagrama. Pila va a como atributos va a tener un arreglo de tipo doble, bueno, en este caso va a ser de tipo doble, que se va a llamar datos, el arreglo se va a llamar datos. Y va a tener un atributo de tipo entero, que es el que va a decidir cómo entran y cómo salen los elementos de la pila. Un método que me regresa un booleano si está vacía o no. Otro método que me regresa si está llena o no. Nada más no confundirnos. Si la pila no está llena, no quiere decir que esté vacía. Y si la pila no está vacía, no quiere decir que esté llena. Estos métodos solo me dicen si está vacía, sí o no. Si está llena, sí o no. Ok, un método que va a poner un elemento dentro de la pila. No tengo que decirle en qué posición, nada más cuál elemento quiero poner. Y el método poner le va a preguntar a tope si todavía cabe un elemento y si cabe, entonces lo va a poner. Y el método quitar va a validar si existen elementos en la pila. También todo lo va a decidir a través del valor de tope, ¿sí? Si existe elemento en la pila, entonces lo va a quitar. Si no existe, no debe quitar nada porque pues no puede quitar un elemento que no exista. Un método getTope que me dice cuánto vale tope, pero no debe tener un método setTope, porque si no, me echaría a perder el comportamiento de la pila. Muy bien, entonces vamos a empezar a codificar nuestra clase. A ver, ahí, ¿sí? Entonces vamos a crear un proyecto. Un proyecto que se va a llamar aplicación pila. Hasta ahorita, como lo mencioné al principio, no se ve una relación con herencia y polimorfismo. Por eso pregunté al inicio, ¿qué tema estamos viendo? Y esto como que no tiene mucho que ver con herencia y polimorfismo. Al menos hasta ahorita. Entonces sería PB 0521 aplicación pila. Y entonces vamos a crear primero esa clase. En la aplicación solamente vamos a verificar que esté trabajando correctamente la pila. Pero como decía, aquí lo interesante es ver en dónde me puede ayudar a resolver un problema la pila. Pero pues eso no lo vamos a llegar a hacer aquí. Bien, entonces vamos a agregar la clase pila. Se llama pila. Y va a tener como atributo un arreglo de tipo doble. Se va a llamar datos y en este momento no se da el tamaño lo va a decidir el constructor.
y un atributo de tipo entero que se va a llamar tope. Aquí no voy a usar inserción de código, todo lo voy a hacer así manual. Entonces le diría un constructor para el de default no recibe parámetros. Entonces aquí le vamos a decir que la pila va a tener por default 10 elementos. Pero cuando creamos la pila no tiene ningún elemento, la pila está vacía. Aquí ese 10 es el tamaño, la capacidad de la pila, pero le vamos a poner que tope vale -1 porque la pila nace vacía. Y un segundo constructor, este sí va a recibir un parámetro, el tamaño que le queremos dar a la pila. Entonces aquí le diríamos que datos es igual a new doble. El tamaño pues va a ser la n. Y también le vamos a indicar que la pila está vacía. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a agregarle el método está vacía. ¿Cuándo está vacía la pila? Cuando tope vale -1. Entonces vamos a agregarle aquí un método que va a regresar un booleano. Y cuando un método regresa un booleano, el nombre del método se establece como una pregunta muchas de las veces. Está vacía es como una pregunta. Y la respuesta es falso o verdadero. Así como el isSelected. Ya ven que el isSelected está seleccionado y me regresa un falso o un verdadero. Aquí está vacía. Bueno, aquí para regresar un verdadero, es que está vacía, es porque tope, ¿cuánto vale? -1, ¿va? Este método solo dice si la pila está vacía o no. No dice si está llena. Pues, y bueno, aquí enfatizar que si no está vacía, no quiere decir que esté llena. Nada más no está vacía. ¿Sí? En caso contrario, ¿sí? ¿Qué va a regresar? Un falso. Ahora, este if se puede simplificar si utilizamos una expresión lógica. O sea, en lugar de esto, simplemente podemos preguntar. Aquí sí, tope es igual. Si yo le pusiera así, tope es igual a -1, pues es una asignación, como está acá, ¿verdad? Pero si yo le pongo doble igual, ya no es una asignación. ¿Qué es? Es una pregunta. Dice, tope es igual a -1, es una condición, es una expresión lógica. Y entonces aquí le decimos que regrese eso. Va a regresar el resultado de esta pregunta. Pregunta, ¿tope es igual a -1? Si es verdadero, pues regresa verdadero. Si es falso, regresa falso. Bueno, ahora vamos a establecer ahora el método a implementar para ver si está llena. ¿Cómo sabemos si está llena la pila? ¿Cuál es la condición para saber que está llena? Aquí lo tenemos, ¿verdad? La pila está llena. ¿Cuándo está llena la pila? Cuando tope es igual a datos de -1. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner esa condición por aquí. Es un así, return tope es igual, es una pregunta, no es una asignación, es una pregunta. A datos.len -1. Si tope es igual a datos de -1 es que la pila está llena y ya no puedo poner elementos.
Bueno, luego el método, el get tope, el tope. Dijimos que tope, ¿dónde quedó el diagrama? ¿Dónde quedó el diagrama? Ahí está el diagrama, ¿sí? Bueno, entonces el tope sí va a tener un get, o puede tener un get, va a regresar. Regresaría el valor de tope, pero no debe tener un set. Porque si pusiéramos un set, entonces la aplicación podría cambiar el valor del tope, o sea, a lo que quisiera, y entonces la pila ya no funcionaría. Entonces, por eso no debe tener un set top. El valor de tope solo puede modificarlo el método poner y el método quitar. Y el constructor que le da un valor inicial. Bueno, entonces vamos a decir ahora la capacidad de la pila. ¿Cuál sería la capacidad de la pila? Public. La capacidad vendría a ser el máximo número de elementos que puede aceptar la pila. ¿Cómo sabríamos eso? A ver, aquí en este caso, fíjense, en este caso, ¿cuántos elementos tiene la pila aquí en esta situación? Cero. Pero sí, la pila tiene cierta capacidad, ¿no? Le caben 5 elementos. Pero, o sea, le caben 5, pero todavía no hay ninguno. La capacidad es cuántos le caben. ¿Cómo sabemos eso? ¿Con qué? Datos.length, ¿verdad? Entonces aquí sería return datos.length. Que en el caso de la pila de Java, pues no trae un método como este porque les digo, es una pila dinámica, va creciendo mientras haya memoria. Y luego, vamos a poner un método que me diga el tamaño de la pila. El tamaño es cuántos elementos tiene la pila en este momento. Estos dos métodos no vienen en el diagrama. Get tamaño. ¿Cómo podríamos saber el tamaño? El tamaño es el número de elementos vivos actuales que tiene la pila. Aquí tiene 0, acá tiene 4, aquí tiene 3, aquí tiene 1. ¿Sí? Obviamente el tamaño pues no puede ser más grande que la capacidad. Pero ¿cómo le haríamos para saber el tamaño de cuántos elementos tiene actualmente la pila? A ver, analizamos tope. ¿Cuántos elementos tiene la pila aquí? 0. Le caben 5, pero no tiene ninguno. Tiene 0. El tamaño es 0. ¿Y cuánto vale tope? El tope, pero si es el tope, pues aquí me dice -1, ¿eh? Acá me dice que es 4. El tope aquí vale 4. Más 1, ¿eh? O sea, aquí -1 más 1, 0, me da 0. Aquí son 2 más 1, son 3 elementos. 0 más 1, un elemento. 4 más 1, son 5 elementos. Entonces, tope más 1 me dice cuántos elementos tiene la pila. O de qué tamaño es en ese momento. Le diríamos más 1, ¿sí? Ahora, por último, vamos a codificar el método toString. El método toString, la idea es que nos muestre los elementos activos de la pila. Normalmente, cuando encapsulamos un arreglo de dobles, hicimos un método toString que recorría todo el arreglo y luego poníamos los valores de cada elemento. Pero aquí
no es necesario recorrer todo el arreglo, o no necesariamente tenemos que recorrer todo el arreglo. Aquí, el método toString, aquí quiero que me muestre la pila vacía. Aquí quiero que me muestre nada más 3 elementos, acá uno y acá todo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, para mostrar los elementos que realmente tiene la pila, los que están lógicamente activos, pues hasta dónde debe llegar el ciclo. No debe llegar hasta datos length, ¿no? No siempre. Aquí llegaría hasta ninguno, porque no tiene ningún elemento. Aquí llegaría nada más hasta 2, del 0 al 2. Aquí sería del 0 al 0 y aquí sería del 0 al 4. Entonces, ¿cuál variable me dice hasta dónde debe llegar el ciclo? Pues el tope, ¿verdad? El tope. Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí. For int igual a 0, desde 0, y menor igual que tope. Tiene que llegar hasta el tope inclusive. Y más. Y luego, vamos a poner aquí, los voy a poner entre corchetes, ¿sí? Entonces sería, voy a poner una cadena aquí que empiece en corchete, apertura de corchete. Y luego el ciclo va a ir concatenando en esta cadena. Va a ir concatenando el valor del elemento, o sea, datos, subíndice i, más pues una coma. ¿Sí? Y luego cuando salga, a la cadena le va a agregar el cierre del corchete. Así. Y va a regresar la cadena. ¿Sí? Bueno, ahí tal vez tengamos que hacer. Ya podríamos crear una pila, aunque o sea, si yo le digo aquí, pila, precios, es igual a new pila, le voy a decir lo que viene en el ejemplo, de 5. Si utilizo el constructor por default, pues me crearía una pila de 10 para 10 elementos. Y le digo que lo muestre. Le digo que muestre precios. Ahí sabemos que el println va a mandar llamar el toString. Vamos a ver. ¿Por qué sale así? Porque la pila está vacía. El método toString, aquí el método toString, recorre desde 0 hasta... ¿Cuánto vale tope si la pila está vacía? -1, o sea, se va del 0 al -1, o sea, ya se pasó. Desde que empieza ya se pasó, por lo tanto no entra al ciclo. Y nada más me pone la apertura y el cierre de la cadena. Ahorita la pila está vacía. Tiene espacio para 5 elementos, pero está vacía. ¿Sí? Bueno, entonces ya pues mañana le seguimos, ¿no?